días, es un gusto que estén con nosotros en la presentación del libro En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz, el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Varios autores. Participan la maestra Mariana Aguilar López, el maestro Domínguez Canales Espinosa, el doctor Francisco Javier Laborde Dovalí, la maestra Elisa Pérez Barbosa Rojas y el doctor Miguel Rubio Godoy. Cabe mencionar que TLV tuvo una participación en la realización del libro con la grabación testimonial de algunos involucrados. Hoy es el último día de la FILU 2018. Aún estás a tiempo de venir y encontrar una variedad de libros que se adapten a tus gustos, además de presentaciones de libros, talleres para niños y la presentación del Mariachi Universitario de la Universidad Veracruzana para la clausura de esta Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Te recordamos que TLV impartirá el día de hoy un taller de televisión para niños de 6 a 12 años en horario de 4 a 5 de la tarde. Trae a tus pequeños. No te pierdas nuestra próxima transmisión en punto de las 13 horas con la presentación del libro Igualdad Sustantiva en las Instituciones. Buenos días a todos ustedes. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana, igual que INECOL y Pronatura, le dan a ustedes la más cordial bienvenida a esta presentación de nuestro libro En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz, el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero, Veracruz. El libro que tienen en sus manos es el resultado de la iniciativa promovida en 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana para alentar la discusión pública de un asunto vital para la defensa del patrimonio biocultural de la entidad, la minería a cielo abierto y los riesgos que ésta representa. Particularmente, concentra los argumentos en torno a un proyecto extractivista atípico a nivel mundial por su cercanía a la única central nucleoeléctrica del país. De sus implicaciones y del compromiso social que como instituciones públicas hemos asumido históricamente, la universidad convocó en octubre pasado al coloquio En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz, el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, que se realizó en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, aquí mismo en la ciudad de Jalapa. Este fue sin duda un esfuerzo inédito. No solo logró articular las distintas voces de los sectores y actores sociales implicados, tanto académicos de importantes instituciones de educación superior del Estado de Veracruz, como ejidatarios, empresarios, asociaciones civiles y gobierno del Estado, por supuesto representado por la Secretaría del Medio Ambiente, algo también inédito. Además, logró detener y fortalecer los procesos colectivos para frenar en Veracruz un proyecto con evidentes riesgos socioambientales. Resulta significativo y puede incluso considerarse como un acto ejemplar que todos los participantes, desde sus diversas posiciones, formación, conocimientos, experiencia e incluso intereses, expresaran de manera firme, decidida y consistente una serie de argumentos para mostrar que la minería a cielo abierto no tiene sustento ambiental, económico ni social y que el proyecto minero en Alto Lucero es inviable. Bien, este libro fue concebido por los sectores sociales, personas del sector social que he mencionado y recayó en la Secretaría del Medio Ambiente a través de su directora Mariana Aguilar. La
premura con la que fue trabajado, editado, compilado y puesto a disposición, por lo cual tenemos que agradecer también al Laboratorio Multimedia Exbalán de la Facultad de Biología y Agronomía de la Universidad Veracruzana el extraordinario trabajo que hicieron. Pero no basta tener este libro, hay que aprovechar un foro como la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana para presentarlo ante todos ustedes, pero sobre todo para escuchar los comentarios sobre el libro y sobre las acciones por las cuales fue generada esta idea entre el gobierno de Veracruz, la Universidad Veracruzana, pero por supuesto con nuestra manera colaboración del INECOL y de todos los centros que han apoyado a trabajo con nosotros. Pero obviamente para comentar este libro hemos invitado a la secretaria de Medio Ambiente, a la maestra Mariana Aguilar López, a quien pido un aplauso para ella. Al director del INECOL, el doctor Miguel Rubio Godoy. A la maestra Elisa Pérez Barbosa Rojas, directora general de Pronatura Veracruz AC. Y al doctor Francisco Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC. Bien, nosotros para comentar este libro tenemos una participación de nuestros invitados de alrededor de 8 minutos cada uno de ellos. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas que desde ahora suplicaría al público asistente que no rebasara cada intervención 1 minuto para poder dar lugar a un mayor número de participaciones. Y antes de dar la palabra al maestro... Sí. No, va a Laborde. Al doctor Francisco Laborde Dovalí voy a leer un resumen curricular del doctor. El doctor Laborde Dovalí es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó su doctorado en Ecología Vegetal en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, es investigador de tiempo completo del INECOL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, experto en ecología de comunidades, con énfasis en el papel que las interacciones planta-animal desempeñan en la regeneración de ecosistemas forestales. Sus proyectos se enfocan en la ecología, conservación y restauración de selvas fragmentadas, investigando los procesos de dispersión de semillas de plantas leñosas, así como las condiciones que favorecen o impiden su establecimiento en paisajes forestales transformados por el hombre. Particularmente le interesa el estudio del papel que los vertebrados desempeñan como acelerador o freno de la regeneración forestal. Ejemplo, la sucesión secundaria. En paisajes del trópico húmedo y seco, principalmente en Veracruz, donde ha realizado investigación por más de 25 años. Estos estudios son cruciales para diseñar y optimizar prácticas de manejo y uso de potreros y campos agrícolas que nos permitan incrementar las posibilidades de restauración, así como de persistencia de las reducidas y fragmentadas poblaciones de numerosas especies nativas de la selva original. Participó en los estudios que establecieron las bases ecológicas y cartográficas que apoyaron la Declaratoria Oficial de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas en 1998. Entre 2011 y 2014 participó como representante del sector académico en el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Veracruz, ante la Delegación Federal de Semarnat en el Estado. A la fecha cuenta con más de 30 publicaciones científicas y ha formado estudiantes en ecología de selvas y dinámica de paisajes tropicales, dirigiendo 4 tesis de licenciatura y 8 horas de posgrado. Doctor, por favor. ¿Está prendido? Ah. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación y quisiera decirles que así como el coloquio que se organizó en la Universidad Veracruzana, gracias a la convocatoria que hizo la secretaria de SEDEMA,
en donde se comentó que esto era el inicio de un diálogo, y ese inicio del diálogo queda concretizado en este libro, para dar a conocer a la sociedad veracruzana y mexicana estos proyectos de minería a cielo abierto. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo muy importante que debemos de mantener, tanto en la academia como en la parte de los tomadores de decisiones o los funcionarios que tienen que tomar la decisión, a fin de cuentas, de cómo proteger el ambiente en el estado de Veracruz, y también con las ONGs o las asociaciones de la sociedad civil que están organizadas y que muchas de ellas se preocupan por el mantenimiento de los recursos y el patrimonio cultural y biológico de Veracruz. Es muy sintomático este proyecto de La Paila porque justo está enfrente de Villarrica, por donde entró Cortés y entraron los europeos a querer extraer el oro, y ahora estamos varios años después, o milenios más o menos entre la misma situación, 500 años después de la conquista, en la que por Veracruz no ha entrado la minería a cielo abierto todavía, y aunque hay extracción de oro desde épocas prehispánicas en el estado, este tipo de proyectos a tajo abierto, a cielo abierto, que destrozan montañas y dejan cicatrices permanentes que, no estoy exagerando, lo pueden ver ustedes en el Google Earth, básicamente no hay manera de ocultar lo que queda, incluso en zonas en donde se supone que ya la minería restauró el ecosistema, todavía se perciben estos tajos que nos cambian la arquitectura y la morfología de las montañas, nos quitan cerros literalmente y generan problemas de contaminación ambiental que pueden perdurar por siglos o varias decenas, en los que pues, las compañías mineras y los expertos geólogos y algunos biólogos también que son contratados por estas compañías suelen aminorar o decir que ya tenemos la tecnología suficiente y el conocimiento suficiente de la ecología y de la biología como para restaurar todos los daños que han hecho. Entonces, tenemos en Veracruz 3 zonas concesionadas muy grandes, una en el centro de Veracruz que está en la costa, que el Cerro La Paila es solamente uno de los cerros concesionados. Prácticamente todo el municipio de Actopan y de Alto Lucero, aunque los habitantes de la zona no lo sepan, están concesionadas ya a empresas extranjeras, en una manera que es legal, pero que habría que cuestionar desde la sociedad qué tan moral es que por tener en el subsuelo un poquito de oro, no importa si el campesino, el ejidatario, el habitante lleva ahí siglos trabajando su tierra, o si hay una reserva natural decretada por el gobierno federal o estatal, la minería tiene precedencia o es más importante por la ley mexicana. Esta ley mexicana que se modifica en el 92 no es particular de México, prácticamente toda Latinoamérica, con apoyo del Banco Mundial y de empresas internacionales y presiones fuertes de corporaciones que tienen mucho poder de presionar a los países, han modificado todos los países sus legislaciones para darle preferencia a la minería. Hay algunas regiones de Argentina que han prohibido esto, que lo han cambiado, y particularmente Costa Rica es un buen ejemplo que le sirve a Veracruz. Hay zonas protegidas de Costa Rica y zonas agrícolas de Costa Rica que ya tienen preferencia sobre la minería, y recientemente uno de los países más pobres de Centroamérica, El Salvador, acaba de prohibir la minería de tajo abierto para extracción de oro, precisamente porque es un país que depende de la agricultura. México tiene ya varios lustros de explotación minera de extracción de oro mediante lixiviación con cianuro, particularmente en zonas desérticas que tienen baja densidad poblacional y que no tienen la densidad de ganado que tiene Veracruz. Veracruz es un estado que nunca ha tenido extracción de oro a estas proporciones como la están planteando, y debido a la densidad poblacional que tiene Veracruz, que es mucho más alta que cualquier zona de México del desierto, y en la gran cantidad de ganadería y agricultura que hay alrededor de La Paila, pero también en las otras concesiones mineras que está aquí en Tinajitas, una y la otra está en los Tuxtlas, sí habría que preguntarle a la sociedad veracruzana si quiere este tipo de proyectos que se supone que generan desarrollo y riqueza. Y hay que hacer esa pregunta: ¿en dónde está para la minería en México, en las zonas desérticas, esa riqueza para los pobladores que están junto a los tajos y a las zonas donde se extrae el oro? ¿Dónde está esa conservación de la naturaleza que tanto dicen ellos que hacen después de haber hecho el tajo? Sí debíamos de exigir tal vez a la Dirección de Minas y a la Secretaría de Semarnat Federal de la Ciudad de México, que es la que evalúa los proyectos mineros, porque se supone que esto es federal y se brincan al gobierno del estado literalmente, no le avisan siquiera cuando ya quiere una empresa empezar a hacer la explotación.
Entonces tenemos aquí una situación en que la riqueza que se supone que genera la minería de oro se va fuera del país, se queda muy poca y los beneficios no llegan a los pobladores. Pero los pobladores y veracruzanos que vivimos aquí tenemos que pagar o cargar con el costo de los costos ambientales. La reparación de los ríos, el control del cianuro, el drenaje ácido de roca que queda por todo lo que extrae la minería y que no se aprovecha, no está tan controlado como dicen ellos. Entonces, sí es importante que este tipo de libros, este tipo de eventos, establezcamos un diálogo con la sociedad y yo creo que las instituciones públicas que dependemos de los impuestos de los mexicanos, tenemos que sentarnos a definir estrategias y cómo asesorar tanto a los pobladores locales como a los tomadores de decisión de aquí del gobierno del Estado, el gobernador del Estado o la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz, sobre qué tan factible es hacer este tipo de proyectos. La primera vez que presentaron este proyecto fue en el 2011, finales del 2011, fue la primera vez que una empresa solicitó la extracción, y aquí nomás quisiera aclarar porque hay mucha confusión. Una cosa es la concesión minera que tiene protección federal y legal, y esa concesión minera no tienen por qué avisarle a los pobladores que su territorio ha sido concesionado por empresas extranjeras o mexicanas. Esas empresas tienen derechos sobre el subsuelo que ni siquiera enteran a los pobladores, pero pueden hacer la exploración de la concesión con base en ciertos principios que muchas veces ni siquiera se respetan. En el trópico cálido, húmedo o en zonas tropicales donde hay calor y humedad como es Veracruz, no se puede amparar la exploración, que es perforación de barrenos para ver en dónde está el oro. No se puede amparar en la norma que nos dicen que ampara esa situación. Debería de hacerse un impacto ambiental y habría que estudiar y pedirle a la Semarnat y a la Secretaría de Economía y a la Dirección de Minas que nos digan por qué hay una excepción para los climas cálido-húmedos que no están contempladas en ese permiso legal que usan para perforar. Esta es la fase de exploración que ya está en curso en muchos lugares de Veracruz. Bueno, en estas 3 concesiones, no sé, en los Tuxtlas no está muy claro todavía, pero pueden explorar con base en ese permiso sin avisar a la sociedad ni a los pobladores. Y luego viene la explotación, cuando ya quieren tirar el cerro y sacar el oro y ya saben exactamente dónde está. Entonces, hay mucho oro en la paila, ya lo encontraron, y dada la fragmentación y estado tan fuerte de deterioro que tienen los recursos naturales de Veracruz y dada la vocación de los veracruzanos y jarochos a la ganadería, a la agricultura y a la pesca, sí vale la pena preguntarle a la sociedad si queremos dejar ese oro ahí abajo en el subsuelo, como lo ha hecho El Salvador, como lo ha hecho muchos lugares de Costa Rica. Dado el problema que tenemos, sería responsable de la minería y sería una minería responsable que dijeran, ya sabemos que ahí hay oro, pero no lo vamos a extraer para proteger los recursos naturales y culturales del estado de Veracruz. Yo con eso termino y los invito a que lean el libro y ojalá y lo podamos poner a disposición del público en internet. Bien, ahora toca el turno a la maestra Elisa Pérez Barbosa. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Trabajó en la Dirección General de Vida Silvestre Semarnat en la administración de la maestra Julia Carabias, en donde tenía la responsabilidad del Programa de Conservación de Humedales de Norteamérica en México, que promovía la conservación de humedales en México como hábitats de aves migratorias. Desde el inicio de su carrera profesional, trabaja en la conservación de hábitat para aves migratorias, especialmente en las zonas costeras, por lo que su trabajo lleva un fuerte enfoque de cooperación internacional. Trabaja en Pronatura Veracruz desde 2004, en donde realizó el Plan de Conservación de la Zona Costera de Veracruz, integrando la participación de diversos actores e instituciones y coordina diversos proyectos de conservación, principalmente en zonas costeras. Desde 2002 es directora general de Pronatura Veracruz, forma parte del Consejo Estatal Forestal y del Consejo de Espacios Naturales Protegidos y la Alianza Internacional de Libélulas Migratorias. Es miembro de la Asociación de Centros de Naturaleza y de la Red de Manejo Integral de la Zona Costera. Su trabajo se enfoca en 2 grandes líneas: protección de tierras y educación ambiental. Trabaja directamente con los dueños de la tierra, apoyando en la certificación de sus predios como áreas privadas de conservación o áreas destinadas voluntariamente a la conservación y en desarrollar e impulsar alternativas de uso sustentable de sus predios y recursos naturales. Ha desarrollado y establecido 2 centros de educación ambiental,
uno en Chichicastle, Veracruz, y el otro en Costa de la Palma, Alvarado, en donde se desarrollan múltiples programas de educación ambiental para múltiples audiencias, con un enfoque de desarrollo local. Desde 2005 trabaja en la conservación de la zona costera del centro de Veracruz, logrando la certificación de Playa San Isidro como playa prioritaria para la conservación y el decreto del área natural protegida Dunas de San Isidro, así como el establecimiento de 1.500 hectáreas de áreas privadas de conservación. Actualmente tiene entre sus proyectos prioritarios el decreto del área natural protegida Costa Central de Veracruz, el impulso y fortalecimiento del ecoturismo también en Costa Central de Veracruz y el fortalecimiento de estrategias de educación ambiental. Por favor, maestra Elisa Pérez Barbosa. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la Universidad Veracruzana, al CEDEMA y al INECOL por la invitación a la presentación de este libro. Felicitar también a las mismas instituciones, el libro quedó hermosísimo. Y mencionar pues la importancia de este libro en el sentido que va a ser un testimonio físico del mensaje claro que hemos mandado tanto la sociedad civil, las organizaciones, las instituciones, los pueblos, de que no queremos minería tóxica en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda vez que se da ese mensaje y ahora está este testimonio que creo que es muy valioso en ese sentido. Por otro lado, comentar que los puntos que voy a mencionar aquí son un mensaje no solo de Pronatura Veracruz, sino también del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de la organización La Vida y de la Unión de Pueblos y Comunidades en contra de la minería tóxica en Veracruz, ¿no? Y quisiéramos resaltar los siguientes puntos. Por un lado, creo que muchas cosas han pasado en estos 10 años, 8 años, desde el primer proyecto y ahora el segundo. Y uno de ellos es que hoy en día la cohesión y la alianza que existe entre las organizaciones es mucho más fuerte. Y igual, la muestra es este libro. Por otro lado, también mencionar que también es más fuerte hoy en día la resistencia que tienen los pueblos, la resistencia popular de las comunidades que no solo defienden su patrimonio, tanto biológico como cultural, sino que hoy en día custodian y manejan ese territorio, en este caso la costa central de Veracruz, donde se han sumado muchas organizaciones, no solo las que estamos hoy en día aquí a la mesa, muchas también entre el público, para impulsar múltiples proyectos en la zona que tengan que ver con la restauración ecológica, con la protección de la biodiversidad, con el impulso a las humas, al ecoturismo, una vocación que ese territorio tiene y que además está perfectamente reconocido tanto en el ordenamiento general del territorio como en el ordenamiento estatal, aunque todavía no esté decretado, pero está hecho y se reconoce. Este es un territorio con una vocación para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y eso queda perfectamente manifestado en el libro y en el actuar de todas las instituciones que nos hemos unido para defender este territorio. Por otro lado, resaltar efectivamente la riqueza biológica y cultural de la zona es muy grande. Como bien todos saben, la zona alberga uno de los corredores migratorios de aves e insectos más importantes del mundo. Está reconocido a nivel mundial gracias al trabajo que se ha hecho por más de 25 años por Pronatura Veracruz y digamos que de todas las especies que migran por este importante corredor, por lo menos hay 4 especies en el que prácticamente toda la población mundial se concentra aquí en menos de un mes. Entonces esto hace también muy vulnerable a todas estas especies y el compromiso que tenemos pues es a nivel mundial, precisamente por contar con toda la población mundial de estas especies en un lapso de tiempo tan pequeño en esta porción del territorio. Por otro lado,
en todo este territorio donde se desarrollan actividades de ganadería extensiva, hay quienes dicen que está muy transformado e impactado por la ganadería. Sin embargo, basta meterse en las entrañas de esta sierra para darse cuenta que todos estos predios ganaderos están llenos de árboles, tienen corredores riparios inmersos entre sus cañadas, con una gran biodiversidad y con un potencial de restauración también muy grande. Y eso es lo que los pueblos locales quieren. Sin dejar de mencionar también que, como bien lo plasma el libro, en esta zona se encuentra uno de los encinares tropicales únicos en el Golfo de México. Los investigadores que han entrado a estos sitios han encontrado unas interacciones entre cícadas y epífitas que no está registrada en ninguna otra parte, que habla de la cuestión milenaria que hay ahí en esta interacción biológica, y las instituciones encargadas de la parte cultural también reportan la interacción que tenían los totonacos con este tipo de plantas. Entonces, la riqueza es una mezcla de riqueza biológica y cultural única que estamos todos dispuestos a defender. Finalmente, también resaltar que efectivamente nos preocupan mucho los altos riesgos que representan estos proyectos en esta zona, en muchas situaciones, ¿no? Tanto por los almacenamientos de cianuro, los niveles de explosivos, la cercanía a Laguna Verde, la pileta de contingencia que tienen este tipo de desarrollos llenos de líquidos con tóxicos. Y en una zona, efectivamente, se hace mención esto en el libro, que es muy diferente a los otros sitios donde se han desarrollado proyectos mineros en el país, porque aquí, a pesar de ser una zona de selvas secas, sí está expuesta a fenómenos hidrometeorológicos que no están contempladas pues en el escenario de estos proyectos y que pueden jugar un papel clave en desencadenar una serie de efectos de una adversidad muy grande. Y también el hecho de que aunque el proyecto esté ubicado en la parte alta, digamos, o en la parte serrana, todos sus efectos se verían reflejados en la costa, donde tenemos el sitio Ramsar y en todas las pesquerías, también de la parte no solo lagunar, sino también marina. Entonces, el riesgo es muy grande y el mensaje de los pobladores, de los campesinos es muy claro. Ese no es el tipo de desarrollo que quieren en su zona. Ellos están muy a gusto y muy contentos con el desarrollo que tienen hoy con sus actividades primarias. Eso sí, se requiere una comprometida inversión por parte de las autoridades para impulsar todas esas actividades con sustentabilidad ambiental. Entonces, de nuevo, pues felicito este hermoso libro que será testimonio para todos para mantenernos unidos en esta defensa del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bien, ahora toca el turno al doctor Miguel Rubio Godoy. Miguel Rubio Godoy nació en la Ciudad de México en 1968. Bueno, ya sabemos qué edad tiene ahora. Hizo sus estudios básicos en el Colegio Suizo de México AC de 1989 a 1993. Cursó la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título profesional con mención honorífica en 1994. Durante la licenciatura participó en proyectos de investigación en diversos temas, de los cuales surgieron publicaciones arbitradas: bioquímica de la regulación de la producción de enzimas extracelulares por bacterias del género Streptomyces, biología molecular del mismo género Streptomyces, intentando clonar el gen de resistencia al antibiótico mitomicina C, y estudios de la interacción hospedero-parásito entre ratones y cerdos, y los céstedos Taenia crassiceps, estudios y Taenia solium. De 1994 a 1995 trabajó como coordinador de investigación clínica en Sandoz de México, Sociedad Anónima de CB. En este periodo publicó
en coautoría 4 artículos clínicos arbitrados. En 1999 obtuvo becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, y del Comité de Rectores de las Universidades del Reino Unido, para hacer estudios de posgrado en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol, Gran Bretaña. Ahí estudió maestría y doctorado bajo la dirección del profesor Richard Tisley, aprobando los exámenes de maestría en octubre de 2000 y de doctorado en febrero de 2004. Su trabajo de posgrado se concentró en el estudio de la interacción hospedero-parásito entre las truchas y el gusano monogéneo Discocotyle sagittata. Sus investigaciones comprendieron tanto trabajo de campo como de laboratorio y dieron lugar a presentaciones en distintos congresos internacionales y la publicación de 10 artículos arbitrados. Realizó estancias de postdoctorales en Gran Bretaña, en la Universidad de Bristol, mediante una beca de la Fundación Murana Suiza, y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, contratado como asesor para estudiar el probable origen evolutivo del asco. De esta última estancia postdoctoral surgió el material para una publicación arbitrada sobre el tema. Tiene usted 8 minutos, por favor. Muchas gracias, Domingo. Nada más le faltó decir a dónde fui al kinder. Muchas gracias. Ya la parte técnica de la obra, que es muy importante, ya la dijeron mis colegas y los invito a leerlo porque el libro va a estar seguramente a disposición. Quizá cuando tengamos el PDF lo pondremos en los sitios de la OBE, de SEDEMA y del INECOL. Entonces, más que repetir lo que ya acertadamente dijeron mis colegas, quiero retomar un asunto que mencionó Elisa, que es el símbolo. Es un lugar único y entonces quiero un poco compartir con ustedes por qué es único. Es único por muchísimas razones y por eso tenemos que defenderlo. Es único porque es la única zona de la Sierra Madre Oriental que llega hasta el mar, que eso biológicamente tiene muchas implicaciones. Unas ya las mencionó Elisa, por ejemplo, ¿por qué pasan por aquí el 95% de las aves migratorias pases de Norteamérica? Pues porque es un embudo. Si ustedes ven la Sierra Madre en La Paila, en La Mancha, llega directamente hasta el mar y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y llega a ser muy ancha en la zona de Tamaulipas y hasta Coahuila, hasta Nuevo León. Pero en esta parte está súper cerquita de la costa y entonces por eso todas las aves migratorias que vienen desde Canadá, de Kansas, de Arkansas, de Texas, van haciéndose en un embudo y por eso pasan. Entonces, por eso es un lugar muy importante desde el punto de vista biológico. También mencionó Elisa los árboles milenarios, los encinos milenarios. ¿Por qué son importantes? Porque tenemos una máquina de tiempo fabulosa ahí. Cuando cuando México no había acabado de emerger completamente y cuando Norteamérica estaba cubierto de hielo, la cosa estaba completamente distinta. Entonces era posible que a la latitud en la que estamos hubiera cosas que encontramos generalmente en bosques altos, como encinos, plantas que están acostumbradas a vivir en zonas frías, y esa era lo que sucedía en toda esta parte de México. Cuando empezó a emerger el país un poco más hacia el centro y cuando se fue deshaciendo el hielo y se fue haciendo más caliente, quedó ahí un manchón de bosque tropical, que ahora es tropical, pero que antes era un bosque de altura, y entonces es una máquina del tiempo interesantísima, que por eso es interesante desde el punto de vista biológico entender. También mencionaron las cícadas, y las cícadas son unas plantas maravillosas porque son como linaje tan antiguos como los dinosaurios, y no es choro, y porque literalmente las plantas que están sembradas ahí, las plantas que podemos encontrar en la zona de La Mancha, Tinajitas, toda esa zona de la Sierra de Chiconquiaco y de Manuel Díaz, literalmente no solo vieron llegar a Hernán Cortés, como ya bien citó Javier, sino que vieron llegar a los totonacas. Son plantas que pueden tener 2.500 años y entonces son plantas que llevan toda esa historia ahí, y esa historia no solamente es historia como la conocemos nosotros, sino es historia genética que podemos estudiar y que nos puede dar muchísimas información que sería una pena perder. ¿Por qué llegaron ahí los españoles? Por lo mismo, porque es la única zona de la Sierra Madre que llega hasta el mar. Si uno está perdido en el Golfo de México, desesperado porque no encuentra tierra, lo más probable es que lo primero que vea son las montañotas, y las montañotas que están ahí son las que no solo
llevaron a los españoles, sino también llevaron a los totonacas a fundar zonas arqueológicas y residenciales muy importantes como Quiahuiztlán, que también estarían en peligro. Entonces, por eso es importante que lo conservemos. Ahora, yo dije que iba a hablar de símbolo. ¿Cuál es el símbolo que tendríamos que replantearnos? Creo que lo podemos utilizar como ejemplo, la paila o esta zona de la Sierra de Chiconquiaco, y es pensar por qué es importante para los biólogos, aparte de lo ya citado, porque es de las pocas zonas en este estado donde todavía nos queda vegetación originaria. Y es una cosa que nos debe preocupar. Nos preocupa muchísimo cuando vemos en el periódico que el Dow Jones ya bajó 10%. No nos preocupa como país que la vegetación que cubre este país haya bajado más del 50%. Con cifras fidedignas, en 1994 quedaba 54% de la cobertura vegetal original de este país, no solo Veracruz, sino de todo el país, ya nos habíamos echado prácticamente la mitad. Para 2004 ya quedaba 38%. Y nadie está alarmado de que hayamos perdido más de la mitad de nuestra vegetación, y sería bueno que empezáramos a alarmarnos un poco. Justamente por eso sería bueno que empezáramos a conservar no solamente esta parte de la zona costera, sino también, por ejemplo, nuestro entorno. Tenemos aquí bosque de niebla que tenemos que proteger. ¿Y por qué lo tenemos que proteger? Porque es muy fácil echarnos la culpa a los ecólogos de que no, pues solamente piensan en los pajaritos y entonces hay que proteger los pajaritos. Bueno, pues sí, y por eso estudiamos ecología, por eso estudiamos biología. Pero también es importante entender que nuestra supervivencia como especie depende de que haya un ambiente sano, porque nos preocupamos del Dow Jones y de la fluctuación del tipo de cambio, pero no nos preocupamos de pensar de dónde viene el agua. Esa agua la captan los bosques. Esa agua hace las raíces de los árboles que se metan a los mantos freáticos, y entonces cuando abrimos la llave pensamos que es gracias a CEMAS, y bueno, en parte sí, pero es en primera instancia gracias a que hay bosques, a que hay vegetación, a que hay raíces, a que tenemos un entorno sano. El aire también nos gusta tenerlo limpio, nos gusta tener una temperatura agradable. Todo eso, a lo que no le ponemos precio monetario, tiene un costo enorme, tiene un valor enorme, y eso es el costo de conservar nuestro entorno. Todo eso ya es una cosa que los ecólogos hemos tratado de alguna manera de concientizar, y una de esas es ponerles valores económicos a eso. ¿Cuánto cuesta el aire? ¿Cuánto cuesta la lluvia? ¿Cuánto cuesta la humedad? Podemos estar o no convencidos, y ya para acabar, porque ya me están haciendo aquí señas, podemos acabar con un ejemplo. ¿Cuánto cuesta el capital natural? Y para eso tenemos un ejemplo que Mariana ya va a decir, va a salir con la misma cantaleta, pero pues sí, porque voy a aprovechar. ¿Cuánto cuesta el capital natural? Y un ejemplo perfecto de cuánto vale y por qué tenemos que apreciarlo, lo tenemos en la isla que se llama La Española, que está en el Caribe. Ya no la encontramos como La Española, porque La Española se llamaba la isla cuando era de España. Cuando se la agandallaron Francia e Inglaterra, le cambiaron nombre. La mitad de allá que se quedó Inglaterra se llamaba República Dominicana, la mitad de acá que se quedó Francia le pusieron Haití. Después de la Guerra de los 30 años, que después de 30 años de darse de golpes Francia e Inglaterra decidieron hacer una tregua, se pusieron a negociar, y entonces en el tratado que siguió, Inglaterra le cedió a Francia Haití a cambio de todo Canadá. Y es una locura, ahorita dirían están locos, pero es que en ese momento era más valioso Haití que todo Canadá, porque tenían azúcar, porque tenían un monocultivo y porque era súper redituable. Pero si lo vemos ahora, ¿qué costo tuvo eso? Está clarísimo, porque a la fecha, cuando hay temblores, cuando hay epidemias, cuando hay desastres, siempre lo escuchamos del lado de Haití, no del lado de República Dominicana, siendo que es exactamente la misma isla. ¿Y la diferencia cuál es? Que un lado está completamente devastado porque se cortaron bosques y selvas para sembrar caña, y el otro lado pues sí dejaron un poco de arbolitos. Y esa es la cosa que tenemos que empezar a considerar. Tenemos que empezar a considerar como sociedad si queremos ser un Haití o una República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, doctor Rubio Godoy. Ahora daremos la palabra a la maestra Mariana Aguilar López. Ella es la
actualmente secretaria de Medio Ambiente. Es licenciada en Psicología y maestra en Contabilidad y Gestión Gubernamental por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica de Organizaciones Públicas por la Universidad de California en Berkeley. Fue diputada local en la 55ª primera legislatura, fundadora de la Red Municipalista Veracruzana, integrante de la Red de Poderes Locales de la Comisión de Educación para Adultos de América Latina, CEPAL de las Naciones Unidas. Adelante, por favor, Mariana. Buen día, muchísimas gracias. Nosotros estamos de fiesta por haber concluido en un producto que es este libro, con la colaboración de muchas personas. En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, retomo lo que mencionaba la bióloga Elisa, sobre que cada vez hay una alianza más fortalecida entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y eso es cierto. Y hay un valor fundamental que es lo que lo produce, la información. La buena información, el mensaje de todo este conocimiento permite que los ciudadanos nos enteremos y nos ayudemos para entender por qué se toman determinadas decisiones. En este caso, a la Secretaría de Medio Ambiente, con el caso de la mina La Paila, la mina tóxica que se quería hacer en La Paila, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat, a nosotros como Secretaría nos pidió opinión técnica sobre ese tema. Y a su vez, nosotros que formamos parte del Consejo Estatal Forestal de Veracruz, junto con otras dependencias federales como CONAFOR, estuvimos viendo el tema también por el cambio de uso de suelo. Entonces, en el primer caso es opinión técnica de lo que nosotros veíamos hacia este proyecto, y por el otro lado, en el Consejo Estatal, la opinión sobre si procedía o no el cambio de uso de suelo forestal. El día que estábamos en la sesión del Consejo Estatal Forestal, ese día fue el 19 de septiembre, y ahí nos tomó el temblor. Justo en la discusión muy interesante que tuvimos, ya habíamos avanzado en los trabajos. Quiero decirles que la totalidad de los integrantes del Consejo estuvimos de acuerdo en dar una opinión en sentido negativo a esta dependencia. ¿En qué nos basamos para tomar esta decisión los integrantes tanto de la SEDEMA como del Consejo Estatal Forestal? En los conocimientos vertidos por los especialistas, por los investigadores y las instituciones académicas a las cuales representan. Hay un gran legado, hay un conjunto de documentos con las opiniones y con la expresión de esos conocimientos, como nos acaba de señalar Elisa, el doctor Miguel Rubio, el doctor Javier Laborde, y como ellos, otros tantos investigadores de las diferentes instituciones. Y este fue un gran aprendizaje también para nosotros. Tuvimos la participación también, por ejemplo, de la doctora Lourdes en la asociación que nos presentó con los puertos encontrados en esta zona de Quiahuiztlán y cómo van caminando hacia la biosfera de los Tuxtlas en la parte de Xontecomapa. Ejemplos como estos tenemos de esas cosas que están debajo del agua, y otros tantos como también de participación del INA, que nos hicieron ver esta variedad de riqueza de la biodiversidad. Ahora bien, qué bueno que por una parte nos dio el temblor, porque así como la gente con solidaridad recurrió ante el sismo para apoyar a los que habían perdido sus viviendas, el tema de La Paila nos hizo correr a otros tantos también para entender cuál era la situación que a futuro pueden vivir los habitantes, no solamente de Alto Lucero, sino los habitantes de toda esta región. Y ese es el comparativo emocional que nos dio en el momento en que lo estábamos discutiendo o que lo estábamos terminando de redactar en el Consejo Estatal Forestal.
De ahí más adelante, eso fue lo que permitió que tanto las instituciones gubernamentales como la SEDEMA y nos asociáramos con las organizaciones de la sociedad civil y todos los demás actores, corriéramos en conjunto y no tuvimos ningún problema, al contrario, tuvimos todos una gran aportación para caminar y desde los diferentes puntos de vista que se tiene sobre la paila, las juntáramos y ahí mi gratitud porque la Universidad Veracruzana dijo, hacemos el coloquio, se presentó, se organizó con su directora, la doctora Clem, y en la Facultad de Biología fue el recinto que nos acogió para que después produjéramos este libro. Ahí están vertidos los conocimientos, ahí están vertidas las palabras como lo que representa el día de hoy bajo esta bóveda que conjunta las letras en sus diferentes bibliografías. Esta es una más, porque la palabra es lo más importante que nos unió. La palabra de entender cuál es el reto para la conformación de las nuevas ciudades, de las nuevas localidades, de los nuevos servicios que le podemos dar. A nosotros o a mis compañeros, en el otro sentido, es mi benevolencia, en el agradecimiento a esta benevolencia, porque estamos caminando en una ruta y en una aventura de aquella riqueza que tiene la naturaleza, pero que no se ve, que puede no ser tan tangible como lo es el oro. El oro es solamente una parte de esa gran riqueza que tiene esa región. La otra riqueza, con benevolencia digo yo, porque es la que ya estamos aprendiendo a ver, como es la clorofila, como es el oxígeno, como es el aire, como es el agua, y con todos los componentes de lo que le dan una mejor vida y riqueza. Si bien, como ya se mencionó aquí, el oro puede tener un valor comercial, un valor económico, la otra parte en contraposición, esta es una gran región, es una región muy rica, como otras tantas que tiene el estado de Veracruz, que no podíamos menos que acudir a ella y defender esta otra parte. Este apenas es el principio, requiere mayor conocimiento, tenemos que trabajar no solamente con las partes ejecutivas de los niveles de gobierno, sino también con las partes legislativas, tanto local como federal, para que podamos establecer un debate a nivel nacional sobre este tema. El desarrollo o los avances para el equipamiento de las ciudades no solamente es monetario, tenemos que ir con poesía, con letras, con documentos para que nosotros podamos hacer, caminar en la defensa no solamente de municipios como el de Alto Lucero y Actopan, sino también de otras regiones, no solo de Veracruz, sino con esta experiencia caminar por otras regiones del país. Vayamos por ellas, somos parte de esta naturaleza, no estamos ajenos y el producto, la conclusión de estos trabajos de muchos investigadores, algunos de ellos aquí presentes y espero que no se vayan para que podamos compartir este gran logro, sirva para todos los veracruzanos y para todos los mexicanos. Así que enhorabuena, muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para 3 preguntas del público. Por favor. Hola, buenos días. Juan Carlos Olivo Escudero, académico, funcionario público a veces y ciudadano siempre, ¿no? Primero quiero celebrar este ejercicio académico que se da, ¿no?, de parte de la maestra Mariana y la Universidad Veracruzana, que se impulsa, ¿no?, con contundencia y hasta lograr esto, lo celebro. Y pues también me congratulo de haber ahí participado con un granito de arena, ¿no? Coincido con los temas económicos porque las decisiones se toman generalmente, y es lo que plasmo ahí, ¿no? Las decisiones se toman generalmente bajo esos términos económicos y hay que impulsar mucho por ese lado. Es un respiro este ejercicio académico porque nos pone de manifiesto que podemos dialogar y podemos ponernos de acuerdo
en este diálogo. Pero sí hay que dejar también constancia en este ejercicio crítico que debe permanecer, que si bien es cierto es un avance esta comunicación que se da, pues que nos quedan ahí cosas pendientes y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Mantener estos ejercicios de diálogo que se dan a través de mecanismos de gobernanza, ¿no? Hay que apurarnos con el Consejo Estatal de Medio Ambiente, porque es precisamente ese mecanismo que nos va a permitir seguir dialogando, sociedad civil organizada, instituciones académicas y gobierno. Y por ahí pues todavía queda pendiente este instrumento, ¿no? Hay avances, ¿no? Ya se ha publicado el ordenamiento ecológico de la región capital, ¿no? También, gracias, ¿no, maestra? Está pendiente, ¿no? El ordenamiento ecológico de allá de Alvarado, pero con decreto, ¿no? No nada más publicación, hay que decretarlo y eso también nos falta. Son excelentes instrumentos de política ambiental que debemos defender y debemos empujar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Tenemos para solo una pregunta más porque hay otro evento a las 12 y porque podamos cerrar. ¿Quién levantó primero la mano? No vi. A ver, ahí. Un minuto, por favor, nomás. Hola, buenos días. Soy Gerardo Alatorre de la Universidad Veracruzana y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. También un pequeño comentario rápido. Es emocionante ver cómo frente al caso de la minera de la mina de la Paila, nos unimos autoridades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y los pobladores y los campesinos de las regiones afectadas o amenazadas por estos proyectos. Lo que creo que vale la pena tener en mente es que no es el único proyecto que está amenazando al patrimonio biocultural de Veracruz. Tenemos mucho trabajo por delante. Quiero nada más expresar mi deseo de tener esta unión de voluntades de diferentes sectores frente a otras amenazas al patrimonio biocultural de Veracruz, a los ecosistemas y a las comunidades de este estado, por no hablar de todo el resto del país. Pero por lo pronto ocupémonos de no solo de las minerías, no es el único proyecto de mina a cielo abierto en este estado, y está la gran amenaza de la fractura hidráulica que ya está afectando ecosistemas y comunidades en varias partes de Veracruz. Tenemos hidroeléctricas que están amenazando o ya afectando cuencas de nuestro estado. Entonces, ojalá que tengamos esta posibilidad de unir fuerzas con las autoridades de gobierno, con los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil y los pobladores de estas regiones, así como estamos unidos en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tener que cerrar aquí nuestra participación y agradecerle a todos nuestros compañeros que han estado con nosotros. Yo solo quería cerrar esta reunión con un breve párrafo del documento generado por el ciudadano Ascensión Sánchez Vázquez, que es habitante de la zona de conflicto, y dice lo siguiente: mi deseo es agradecer a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, al Instituto Nacional de Antropología, la Universidad Veracruzana, al Instituto de Ecología, a Pronatura y a la organización La Vida, por su acompañamiento en la resolución del problema derivado de la minera La Paila hacia el territorio que habitamos. No sabemos qué hubiera sido de nosotros sin el apoyo de estas organizaciones e instituciones, si la Asamblea Veracruzana no hubiera estado codo con codo apoyándonos y dirigiendo los pasos de la lucha. Yo creo que nunca vamos a terminar de agradecer igualmente al Centro Mexicano del Derecho Ambiental y a todos aquellos que se me escapan de la mente, que son muchos, pero estoy seguro que nos han dado acompañamiento. Creo que estas palabras de don Asunción reflejan el hecho de este libro que tenemos hoy con nosotros. Y bueno, obviamente tenemos que reconocer a todos los autores que participaron en este libro. En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz, el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero, Veracruz, coordinado por Mariana Aguilar López y Domingo Canales Espinosa, y compilado por Nancy Domínguez González y Aarón Ojeda Jimeno. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, los esperamos acá a todos para un pequeño brindis y para darle unos reconocimientos a quienes participaron de manera directa.
No te pierdas nuestra próxima transmisión en punto de las 13 horas, con la presentación del libro Igualdad Sustantiva en las Instituciones, de María José García Oromas, editado por la Universidad Veracruzana. Sintonízanos por www.v.mx/televisión o desde nuestra fanpage.